Buenas noches, amigas y amigos televidentes. Jueves y estamos ya en el mes de octubre. Ha volado el tiempo en este breve espacio en el que tenemos para conversar, para platicar. Ya casi 4 meses, pero acá estamos, abonando un poco en torno a todas las problemáticas que tenemos a nivel nacional e internacional y dejando esas semillitas necesarias, plantadas para que podamos conversar, para que podamos debatir y para que podamos generar este espacio de diálogo necesario. No desde verdades absolutas, sino que desde propuestas, desde ideas específicas que pueden ser, por supuesto, nutridas con algunos elementos que puedan mejorarla. Ninguna de las ideas que acá se dejan sobre la mesa, sobre esta plataforma, son bajo la intencionalidad de una verdad única o inamovible, ¿verdad? O sea, que no se puede mover desde ninguna perspectiva. Al contrario, pienso que es un buen momento en el que otras ideas pueden hacer confluir un espacio en el que podemos conversar, dialogar y mejorar el accionar de todas las decisiones que se toman. Al fin y al cabo, la mejora de la vida de todas las personas es posible solo y únicamente a través de políticas públicas, por una parte, es decir, aquellas decisiones que toma la institucionalidad pública, pero también desde el ejercicio de comprensión, reconocimiento y diálogo de las mismas localidades. Eso es lo que tenemos sobre la mesa. Quiero saludar, como todos los jueves, por supuesto, a lo que conocemos como la diáspora salvadoreña, esa diáspora que día con día también no solo está atenta a lo que sucede en El Salvador, sino que además genera todo un proceso de diálogo, de pláticas, de ideas y también de preocupaciones válidas sobre cómo se va desarrollando o cómo va involucionando, según sean los casos de análisis, el país de acuerdo con diferentes temáticas. Así que un saludo bien grande a Canadá, donde sé que también nos sintonizan de manera persistente. Va un abrazo bien fuerte para Fran Moreno, Tony Saracay y a tanta gente que ahora se está sumando a este ejercicio de diálogo. Para México, a Estados Unidos, por supuesto, a países en Europa, Alfredo Celso, a Carlos Escobar, que son usuarios permanentes y claro, pasan pendientes de la realidad nacional. Y en América Latina, nuestro continente fuerza, nuestro continente raíz, que también alberga a diferentes salvadoreños y salvadoreñas con ese ritmo tan propio del corazón en el continente. Por supuesto, para la gente en El Salvador, también el abrazo fuerte y fraterno, un saludo, y claro, somos los que estamos de alguna forma acá viviendo día a día lo que implican estas políticas en general. ¿De qué vamos a conversar hoy? Teníamos pendiente hacer un breve análisis sobre el tema del presupuesto general del Estado, presentado la semana pasada por el ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa, y con breves comentarios que ha hecho el mismo ministro, ¿no?, en relación con la distribución general de este presupuesto. Antes de conversar, sí quiero hacer algunas precisiones porque recordemos que estos primeros 10 minutos los vamos a destinar todos los jueves a hablar de temas económicos. Y no hay nada más político o no hay elementos visibles más políticos que las asignaciones presupuestarias. Ahora, las asignaciones presupuestarias del Estado no hablan solas por sí mismas, es decir, una cifra otorgada, por ejemplo, a determinados rubros necesita el acompañamiento de saber qué ideas o qué enfoques son los que van a prevalecer para, con ese dinero otorgado, poder avanzar en objetivo hacia lo que se quiere. Eso es lo que todavía no tenemos el detalle. Entonces, ¿por qué nos interesa conocer sobre el tema del presupuesto general del Estado? Uno, porque en primer lugar, gran parte de nuestros impuestos están ahí colocados. ¿Qué significa esto? Que todo lo que a nosotros nos descuentan en los alimentos, en el uso del combustible, en diferentes rubros, cuando nosotros pagamos el bus, de hecho parte de ese pasaje tiene que ver precisamente con la utilización de un fondo que va también destinado a presupuesto. Y este presupuesto regresa, de hecho, en una naturaleza
de un subsidio que muchas veces no nos hace muy felices. Es decir, qué es lo que está pasando con el problema del transporte público, que eso nos pasa a diario, así empezamos el día, nos subimos al bus, qué es lo que está pasando, incluso con el proceso de entrega de estos subsidios, ¿nos es suficiente como usuarios o usuarias o no? O vamos, por ejemplo, al tema de los alimentos. Cuando nosotros compramos arroz, frijoles, cuando hacemos cualquier tipo de comprados, que ahora, de hecho, como ya hemos venido conversando en programas anteriores, los productos de la canasta básica y muchos alimentos en particular han subido un tanto de precio. Entonces, evidentemente, esto descansa en una parte de ese presupuesto o de ese precio que se le ha puesto a los alimentos para precisamente cubrir el tema del impuesto. En este caso en particular estamos hablando del famoso IVA que pagamos, ¿no? Entonces, usted, amiga televidente, amigo televidente, es contribuyente. Y ese dinero que usted contribuye al Estado a través de estas diferentes formas en las que nosotros pagamos, se convierte en una parte en el presupuesto general del Estado. Es decir, ¿qué estamos nosotras y nosotros aportando para esas decisiones que se toman? Por eso nos interesa hablar del presupuesto, porque es el dinero que nosotras y nosotros aportamos para que las decisiones de la institucionalidad pública se puedan tomar. Habría que ver entonces a favor o en función del beneficio de qué o de quiénes. Y para eso es que nos interesa saber cómo se va a utilizar ese dinero. Y para eso nos interesa también cómo se está proponiendo el enfoque o los temas que se van a abordar con ese dinero en particular. De las generalidades que ha puesto el ministro de Hacienda tienen que ver precisamente con la construcción de escenarios más factibles, digamos financieramente hablando, en el tema de salud, el cual tiene toda la lógica porque todavía estamos en pandemia. De hecho, por favor, hay que cuidarnos. Por favor, mascarilla, por favor, lavado de manos, la distancia es clave, eso debemos de seguirlo cuidando. Acá incluso en el estudio tenemos un ejercicio de cuidado con las distancias, etcétera, e inmediatamente que salgo de acá a lavarnos las manos, a lavarnos absolutamente todo con las medidas de bioseguridad suficientes. Hay un repunte en el país y definitivamente tenemos que estar conscientes de eso. Mucha gente nos va a faltar. En este sentido, tiene lógica que un rubro importante en el tema de salud sea destinado precisamente a la creación de insumos suficientes, pertinentes, para que se pueda seguir sobrellevando esta pandemia. Sin embargo, a un año de pandemia, digamos, y a dos precisamente de haberse asumido el gobierno, 2,5 casi, debemos de ir viéndoles construcciones paralelas. Pienso que no solo en El Salvador, sino que muchos países tienen que estar considerando cómo se sobrelleva esta crisis a la par de esos problemas estructurales que ahora van a ser más profundos por las mismas consecuencias que está dejando esta pandemia. Las crisis económicas, las crisis sociales, las crisis que se suman en su conjunto porque el panorama también se nos ha generado en función de todos esos problemas estructurales que tienen diferentes países, en este caso específicamente El Salvador, pero que necesitan colocarse de manera ya paralela, es decir, atender, por supuesto, la temática específica de la pandemia como tal, pero saber que en el tema de salud aquí hay problemas profundos estructurales. Por ejemplo, el seguimiento a enfermedades crónicas, que además las enfermedades crónicas tienen que ver con una situación específica de comportamiento con el coronavirus. Entonces, en este entendido, la atención y seguimiento es fundamental a enfermedades como hipertensión, diabetes, al tema, por ejemplo, de la alimentación adecuada y saludable, que también es muy importante, poner énfasis en los mecanismos y hábitos de nutrición que tiene la población salvadoreña y así llevarlo de manera paralela para que nos permita empezar a abrir una brecha sobre este tratamiento de la inmediatez y de la importancia del movimiento estructural. ¿Qué otro tema ha salido sobre la mesa con el presupuesto? El de educación. Y el de educación, si me permito tomar algunas cifras que me parecen interesantes y que encontré en relación con algunas declaraciones del Ministerio de Educación, y es que subir el presupuesto de educación también implica saber hacia dónde nos estamos
digamos, conduciendo con el tema de educación. Por una parte, necesitamos saber si se está hablando de nuevas modalidades, de nuevas formas, de nuevos incluso métodos de aprehensión, de nuevos mecanismos que nos permitan ampliar un diálogo y generar, por supuesto, mecanismos que nos lleven a la comprensión de cómo la pandemia afecta el tema educativo. Usted en casa, en el lugar en el que nos sintonice, porque esto nos ha cruzado a todos y todas, seguramente tendrá ejemplos mucho más contundentes en relación de cómo las niñas y los niños se han visto afectados con el tema específico de la pandemia y el seguimiento de sus clases en el caso de la educación formal. El Ministerio de Educación reporta que hay una caída para 2021 del 3.7%. Esto significa que hay una reducción en la matrícula, ¿verdad? Definitivamente, y que por lo menos 47.851 estudiantes que en 2021 se habían matriculado, que en 2020, fueron matriculados, en 2021 no se volvieron a matricular. Estamos hablando de casi 50.000 niños y niñas. En este entendido, pienso que parte del diagnóstico debería de ir en razón de qué está sucediendo. Es decir, por qué las niñas y los niños no quieren o no pueden, o incluso con el tema específico del acompañamiento de las mamás y los papás o la persona encargada, porque muchas personas o muchos casos tienen que ver con el efecto migratorio de papá o mamá que no está en este momento y quien está aguantando la situación de crianza en estas circunstancias tan particulares son las abuelas, los abuelos u otros familiares u otras personas cercanas. En ese entendido, la salud mental debería de estar sobre la mesa en relación con el impacto de la pandemia y por qué estos casi 50.000 niños y niñas no regresaron al sistema educativo. No sabemos si es por el tema de la tecnología, no sabemos si es por el tema específico en relación con el cuidado y que las mamás y los papás o las personas encargadas no puedan destinar el tiempo suficiente para tener un ejercicio mixto, es decir, que días van a la escuela y días se quedan en casa trabajando. Puede ser que haya que trabajar con los adultos, es decir, puede ser que necesariamente tengamos que atender la salud mental de padres, madres o personas encargadas que no tienen los instrumentos para saber sobrellevar este doble rol o triple rol, o pueden ser diferentes elementos que pueden estar impactando y es ahí donde necesitamos saber que el presupuesto está siendo bien utilizado. ¿Qué es lo que sucede si hablamos solo del escalafón de maestras y maestros? Que es una deuda pendiente desde hace siglos. ¿Qué es lo que sucede cuando hablamos únicamente de un mecanismo de incorporación de profesoras y profesores que tengan, digamos, bajo cierto estándar las capacidades para brindar una educación en un contexto que no necesariamente es el de los años y décadas anteriores? Pienso que un ejercicio diagnóstico profundo en torno al contexto real educativo de las familias salvadoreñas es por demás urgente. Y como estamos bajo la moda o bajo la modalidad de ejercicios drásticos de toma de decisión en materia de políticas públicas, pienso que puede ser también un mecanismo que nos permita colocar sobre la mesa las profundas carencias que se han tenido con el tema educativo, presentarlo en relación específica con todos los estudiantes que ahora no se están matriculando, que además no es un problema nuevo o provocado por la pandemia. La deserción escolar o la no matrícula de niñas y niños es algo que ha venido de manera continuada existiendo. Sin embargo, con este escenario en particular, tenemos no solo un problema, sino que una oportunidad vinculada precisamente con la posibilidad de revisar estructuralmente qué hacemos educativamente y si tenemos las herramientas suficientes para crear mecanismos críticos en próximas generaciones. ¿Y cuáles son entonces los mecanismos que necesito yo como pedagoga a efecto de poder ofrecer alternativas a las niñas, niños, adolescentes que están en proceso de formación aún?
Hemos escuchado de la política de nacer con ternura, ¿verdad? Creo que eso es importante porque es la parte inicial de la vida. Sin embargo, tenemos que ir de manera paralela con decisiones que nos permitan enfocar este tipo de nacimientos con un entorno de desarrollo que permita entonces sí hablar de ternura, sí hablar de desarrollo, sí hablar de sobrevivencia o más que de sobrevivencia, de derechos de vida fundamentales y que nos hagan ir avanzando en función de mejores sociedades. Ahí es donde hay que mirar. Muy bien, si se incrementa el rubro de educación, pero ahí hay que poner muy bien la mirada en el renglón específico en función de hacia qué se destina ese fondo. Siempre nos hemos quejado de que el rubro de educación tiene un bajo porcentaje en relación con el Producto Interno Bruto del país. Es genial que suba, el punto es con qué objetivo se sube. Eso es importante en materia de políticas públicas. Otro tema en el que también podemos situarnos es vinculado a la seguridad, que es el siguiente rubro que hemos visto que se va a aumentar, ¿no? En este sentido, creo que es importante mostrar el gran logro vinculado con la disminución de homicidios. Eso es clave. Sin embargo, paralelamente a eso, en donde habían un montón de fallecimientos de salvadoreñas y salvadoreños, en donde nos significaban lutos exorbitantes de manera diaria, llegando a cifras de por lo menos 12 o 13 personas o más, llegamos a cifras de 16 homicidios diarios, y que ahora se mantienen entre 2, 3 o en el mejor de los casos llegando a un porcentaje entre 2 y 4, ¿verdad? Creo que nos coloca en un escenario bastante interesante en función de que los lutos en las familias salvadoreñas en relación con el tema de seguridad están disminuyendo por esa arista en particular. Lo que necesitamos saber es si las decisiones en materia de política pública están vinculadas con la utilización de un presupuesto de seguridad destinados a medidas que no necesariamente van a ser permanentes. Entonces somos felices un par de años, pero ¿qué pasa con la leve línea existente en una política pública que no es sostenible? Ojo con eso. Eso es importante a un efecto de evaluación permanente que nos permita un efecto continuado. Por otro lado, tenemos también las desapariciones, estas desapariciones forzadas o estas desapariciones en general que se han aumentado en los últimos meses y años. Puede que muchos de los homicidios que no se reporten diariamente tengan un efecto vinculado de manera directa con futuras cifras de homicidio, y ahí es donde también tenemos que medir cuáles son los impactos que se tienen, no solo en la erogación de presupuesto, sino que en el corazón de la política pública. Personas desaparecidas es tan doloroso como personas a las que se les asesina, sobre las cuales hay un ejercicio de homicidio que definitivamente deja en luto. El seguimiento, no solo policial o judicial, en general, de las personas desaparecidas, requiere de un abordaje amplio, requiere un mecanismo de diálogo con las universidades que tal vez pongan a disposición de la sociedad salvadoreña un mecanismo de resarcimiento desde toda la construcción de salud mental que necesitamos a diario. Si nosotras y nosotros vemos rubros presupuestarios en los que no hay participación ciudadana, en los que el abordaje estructural, que por años ha sido el problema, todavía no se vislumbra, y en donde tenemos un ejercicio de mayor utilización de presupuesto, pero con resultados que todavía no son definitivos, entonces seguimos manejando una y otra vez los errores que en algún momento en el pasado ya pasaron cuenta, ya pasaron factura. Dejo colocado sobre la mesa, y acá nos vamos a ir para el siguiente tema, lo del agua. Tenemos por lo menos cerca de 1 millón de habitantes en El Salvador que no tienen acceso al agua. Sumamos a eso que muchas de las fuentes superficiales están contaminadas. El 97% de las fuentes superficiales de agua están contaminadas. Y si a ello le sumamos el cambio climático, entonces definitivamente muchos de esos lugares en donde el abastecimiento depende precisamente de pozos, entonces estamos con un problema profundamente, con una bomba de tiempo.
Sabemos que hay una discusión de la ley del recurso hídrico. El próximo jueves vamos a profundizar sobre el tema del agua. Previamente hablaremos de temas económicos y cómo El Salvador tiene que ir ya transitando en doble vía. Lo importante y lo urgente. Lo urgente en relación con la atención específica de estos digamos, estallidos que nos suceden cada invierno, cada verano, las sequías, las inundaciones, etcétera, pero también a resolver los problemas estructurales. Ahí hay que ver, ahí hay que mirar. Se nos ha acabado el tiempo, vuela, bueno, ha volado el año, no digamos estos 20 minutos que tenemos destinados para estas conversaciones. Soy Naida Acevedo Medrano, me he quedado solo con Instagram, creo que es un buen espacio en donde podemos dialogar. Entonces nos encontramos en Instagram con el usuario @naida con y_am. Nos seguimos generando las condiciones para conversar sobre este tipo de temáticas. Buen provecho, buenas noches y seguimos en comunicación. Cuídense mucho, por favor. Cuando todo esto pase nos va a faltar mucha gente. No queremos ser una cifra en este duelo mundial que tenemos y mucho menos queremos que sean sus cercanos, la gente más querida que también nos siga faltando. El abrazo de siempre, buenas noches.